Cuento: El monaguillo y la Virgen de Sangre y Lágrimas. En la iglesia de San Francisco de Asís, en Joaquín Suárez Canelones, la santidad se estaba muriendo. Jano, un monaguillo de corazón puro, era el único que parecía notarlo. Su rutina estaba teñida de una creciente inquietud. Cada noche, después de ayudar al padre Rómulo Carlos, llegaba el momento que más temía: apagar las luces principales del templo. Con el clic del interruptor, la penumbra azulada lo envolvía, y entonces comenzaba el suplicio. La mirada de la estatua de la Virgen María, tallada en mármol blanco, lo seguía con una precisión lenta e imposible. No era una mirada protectora, sino una cargada de un sufrimiento infinito, y en la oscuridad los susurros emergían. Voces entrecortadas, rezos en latín al revés y, por debajo de todo, el constante y desgarrador llanto de una mujer. Jano sabía la fuente de aquel dolor. El padre Rómulo Carlos era la antítesis de un hombre de fe. Violento, hipócrita y alcohólico, terminaba las misas y se dirigía directamente a la cantina El Rosario, una construcción precaria en el mismo predio de la iglesia, donde se emborrachaba hasta la inconsciencia y jugaba al truco por dinero. Pero su pecado más abyecto era invisible para la mayoría: la usura. Prestaba dinero a los feligreses más pobres y desesperados, cobrándoles intereses exorbitantes que los hundían aún más en la miseria. Cada 15 días, este ciclo de corrupción alcanzaba su clímax. Jano era obligado a participar en un sacrílego ritual. Con sus pequeñas manos debía contar y ordenar prolijamente el dinero de las limosnas y, lo que era peor, el fruto de la usura, dentro de un maletín negro. Luego llegaba el monseñor desde Canelones, un hombre de rostro impasible, que recogía el maletín sin una palabra de agradecimiento o bendición, consolidando con su silencio una red de corrupción que manchaba los sagrados muros. El corazón de Jano no pudo soportarlo más. Movido por una fe pura y desesperada, comenzó su propio ritual clandestino. Escondió una lata de duraznos vieja y oxidada que llenaba a escondidas con agua bendita. Robaba flores mustias de los casamientos y las guardaba. Cuando el cura se iba a la cantina, Jano encendía una vela con los restos de las velas de los feligreses y se plantaba frente a la Virgen. Con el trapo limpio, mojado en el agua bendita, limpiaba suavemente el polvo del rostro de mármol y le hablaba, con las palabras sencillas de un niño que intenta consolar a su madre. Decía: «No estés triste, Virgencita, yo te veo», susurraba. «Él se fue, pero yo me quedo contigo. Con esta agua te lavo el cansancio, te lavo las palabras feas que él dijo, te lavo el olor a whisky, que te quede solo el olor a flores y a paz. Amén». Sus oraciones, nacidas de la bondad más genuina, comenzaron a alterar la energía del lugar. Por unos breves momentos el llanto cesaba y los susurros se apaciguaban. Una frágil calma descendía sobre la iglesia. Esta paz, sin embargo, no pasó desapercibida para Rómulo Carlos. Su alma corrupta, acostumbrada a la pesadez del pecado, sintió aquel cambio como una amenaza. La mirada de la Virgen le resultaba ahora más acusadora, el aire menos denso. Decidió tender una trampa. Dejó a la vista sobre un banco su rosario de ébano y plata, un objeto que sabía que Jano admiraba. Anunció a los gritos que se iba, pero en vez de dirigirse a la cantina, se escondió en el confesionario, con una botella nueva como única compañía, y esperó. La puerta chirrió. Jano entró en la iglesia vacía. Su mirada fue directamente al rosario. La tentación de usarlo para consolar a la Virgen fue más fuerte que su cautela. Lo tomó con reverencia y se volvió hacia el altar. «Mirá lo que traje», susurró sonriendo. En ese instante la puerta del confesionario se abrió de golpe. Rómulo Carlos emergió como una bestia, tambaleante y con los ojos inyectados de sangre. «Ladronzuelo hipócrita», bramó, y su voz, distorsionada por el alcohol y la rabia, resonó como un trueno profano en la bóveda sagrada.
Antes de que Jano pudiera reaccionar, la mano callosa del cura se cerró alrededor de su brazo, con fuerza brutal, zarandeándolo. ¿Te crees mejor que yo? La iglesia es mía, y vos estás profanando todo, dijo. El aliento a alcohol podrido inundó el rostro de Jano, paralizándolo de miedo. Era la encarnación del mal que había sentido por tanto tiempo. Y entonces la iglesia respondió. La gran puerta se cerró de golpe por sí sola, sumiéndolos en una oscuridad casi total. El llanto de la mujer se transformó en un alarido de ira pura que heló la sangre. Y entonces Jano lo vio. Un hilo espeso y oscuro comenzó a bajar por la mejilla de la Virgen. Sangre, sangre verdadera manaba de los ojos de mármol. Rómulo Carlos soltó a Jano de inmediato. Su furia se desvaneció, reemplazada por un terror primitivo. No, es el whisky. Son cosas mías, balbuceó retrocediendo. Intentó huir por la puerta de la sacristía que llevaba a su casa, pero la manija estaba helada, quemándole la piel. La puerta no cedió, estaba atrapado. Al darse la vuelta vio que la oscuridad ya no era amorfa, se había condensado en una figura femenina, hecha de sombras y susurros, de cuyas manos goteaban la misma sangre que brotaba de la estatua. La entidad lo señaló, no a él, sino al rostro en el suelo. Comprendiendo, Rómulo Carlos se arrastró de rodillas, gimiendo, y tomó las cuentas. Yo confieso, empezó, pero en lugar de la oración vomitó la verdad. Bebo para ahogar el silencio. Odio a los pobres porque me recuerdan de dónde salí. Les presto plata y los arruino con la usura. Es para el monseñor. Cada 15 días viene por el maletín. El niño lo sabe. Jano lo arma con el dinero sucio. Yo solo soy un eslabón. Su confesión no provocó piedad, sino que enfureció aún más a la presencia. La figura oscura se acercó y un frío absoluto emanó de ella. El cura, viendo que sus excusas eran inútiles, se desplomó en el suelo, sollozando como un niño, roto y derrotado. En ese momento, un rayo de luna llena se filtró por un vitral, iluminando el rostro de la Virgen. La sangre de su mejilla había desaparecido. Su expresión ya no era de dolor, sino de una pena serena y ajena. La puerta de la sacristía se abrió con un suave chasquido. Jano salió de su escondite. No miró al hombre que yacía, quebrado, en el frío piso. Con una calma que no entendía, caminó hacia el altar, recogió su lata de duranos y la flor mustia, con un último vistazo al maletín del monseñor, que asomaba bajo un banco, lleno de billetes manchados de sufrimiento, salió en silencio hacia la noche tranquila. Dentro, la iglesia de San Francisco de Asís por fin estaba en paz. Un silencio sagrado, profundo y reparador había descendido para quedarse. La cuenta pendiente había sido saldada.